Las normativas Stable, ACARN y ABC se emplean para la estabilización de los neonatos enfermos durante el periodo de post-reanimación y pretransporte. Todos los hospitales que proveen servicios de maternidad requieren estar preparados para poder realizar la reanimación, estabilización y transporte de los neonatos enfermos o prematuros. Idealmente, todas las madres que han sido diagnosticadas con embarazo de alto riesgo deberían dar a luz en un centro con facilidades de cuidado perinatal. Sin embargo, 30 a 50% de los problemas neonatales que requieren cuidados intensivos no están presentes hasta el periodo intraparto tardío o neonatal temprano, lo que evita el transporte materno seguro antes del parto. Para recordar los pasos que se deben realizar para estabilizar a estos neonatos, se utiliza la mnemotecnia STABLE, que se traduce del inglés S de sugar, glucosa, T de temperatura, A vía aérea, B blood pressure, presión arterial, L exámenes de laboratorio y E apoyo emocional. Es importante recordar que a medida que se avanza con la mnemotecnia Stable, se debe tener siempre en mente el ABC, que es el ABC de la reanimación, es decir, vía aérea, respiración y circulación. Este siempre va a ser la prioridad. En la mnemotecnia Stable, la primera S hace referencia, como ya dijimos, a sugar, glucosa. En este apartado se debe primeramente entender que los recién nacidos que están siendo transportados están muy enfermos como para tolerar alimentación por vía oral. Es por esto que deben ser alimentados con glucosa de forma intravenosa. Los neonatos enfermos frecuentemente tienen dificultad respiratoria, lo que los sitúa en un riesgo aumentado para aspiración del contenido gástrico. Además de lo previamente mencionado, es importante la administración de glucosa, dado a que los neonatos tienen riesgo de producir hipoglicemias, sobre todo los prematuros menores de 37 semanas de gestación, los que son muy pequeños para su edad gestacional, los que son muy grandes para su edad gestacional, los neonatos que han sido hijos de madre diabética, los neonatos que están estresados y enfermos. Todos estos presentan un riesgo aumentado de hipoglicemia. Además, existen algunos medicamentos que son administrados a la mujer embarazada que incrementan el riesgo de hipoglicemia en los neonatos, dentro de los cuales se incluyen los beta-bloqueadores como la betalol, propranolol o las benzotiazidas, diuréticos, antidepresivos, entre otros. Es importante realizar el monitoreo de la glucosa. El gold standard para el monitoreo de los niveles de azúcar en sangre es el valor de glucosa sérica. Sin embargo, la medición de la glicemia requiere una muestra de sangre completa para ser enviada y procesada en el laboratorio. La evaluación de la glucosa en la sangre por medio de tiras reactivas puede ser realizado al lado de la cama y es usado en la mayoría de salas neonatales como un estimado del nivel de azúcar en sangre. Dentro de los signos de hipoglicemia encontramos los que se ven en la diapositiva: temblores, irritabilidad, hipotonía, letargia, llanto débil o agudo, hipotermia, pobre succión, taquipnia, apnea, convulsiones. Sin embargo, hay algunos neonatos que pueden tener hipoglicemia y no presentar ninguno de estos signos. Y es importante en los neonatos enfermos que tengan factores de riesgo de hipoglicemia continuar con el monitoreo de la glicemia con las mediciones que hablábamos, que puede ser, por ejemplo, con las tiras reactivas. La hipoglicemia es la entrega o disponibilidad de glucosa que es inadecuada para las demandas. El valor exacto de glicemia para definir una hipoglicemia es algo controversial. Sin embargo, si nos basamos en las guías del libro Stable, ellos recomiendan que el valor debe encontrarse entre 50 y 110 miligramos decilitro. Valores menores de 50
se recomienda emplear el tratamiento. Para la terapia con líquidos intravenosos se debe establecer un acceso intravenoso y administrar una solución de dextrosa al 10%, sin electrolitos, a una velocidad de infusión de 50 mililitros por kilogramo de peso día. Esto provee una infusión de glucosa de 5.5 miligramos kilogramo minuto, lo cual es similar a la tasa de producción de glucosa por el hígado de los neonatos sanos a término, que va de 4 a 6 miligramos por kilogramo minuto. Si el neonato es mayor de 24 horas de vida, se puede pensar en añadir electrolitos a los líquidos intravenosos. Si se presenta un neonato con una glicemia de menos de 50, pero que no pueda recibir alimentación enteral, entonces deberá recibir el tratamiento con glucosa. Primero se deberá iniciar una infusión de dextrosa al 10% a una velocidad de 80 mililitros por kilogramo al día. Además, se deberá administrar un bolo de 2 mililitros por kilogramo de dextrosa al 10% a una velocidad de 1 mililitro por minuto. Para prevenir la hiperglicemia y la hipoglicemia de rebote, no se debe administrar el bolo de dextrosa al 25% ni al 50%. Una vez administrado el bolo, se debe verificar cada 15 a 30 minutos la glucosa en sangre para observar si ha habido un incremento. Si, a pesar de lo que hemos hecho, la glicemia continúa por debajo de 50 miligramos decilitro, se puede repetir nuevamente la administración de un bolo de 2 mililitros por kilogramo de dextrosa al 10%. Si el valor de la glucosa no se estabiliza por arriba de los 50 miligramos después de 2 bolos, se puede repetir un bolo más y se debe incrementar la velocidad de infusión de los líquidos a 100 o máximo 120 mililitros por kilogramo por día. O también se puede considerar incrementar la concentración de dextrosa si el neonato no es un candidato a recibir grandes cantidades de volumen. Una vez que se ha hablado de la S, pasamos a la siguiente letra de la mnemotecnia, que es la T de temperatura. Es importante comprender que la hipotermia es una condición prevenible, que se tiene muy documentado el impacto que causa en morbilidad y mortalidad neonatal. Lo primero es mantener la temperatura, va a ser siempre una prioridad, tanto en los neonatos sanos como en los neonatos enfermos. Los prematuros y los de bajo peso al nacer son extremadamente más vulnerables a la hipotermia severa, debido a que tienen menos grasa aislante, su piel es más delgada e inmadura y además cuando pesan menos de 1500 gramos el problema es aún más acentuado. También en este grupo de riesgo de la hipotermia entran los neonatos que han recibido reanimación o que se encuentran enfermos, debido a que si se encuentran enfermos están generalmente más hipotónicos y son incapaces de generar calor a través de la flexión y de la actividad muscular. Una temperatura normal está entre 36.5 y 37 grados centígrados, lo que corresponde a 97.7 y 99.5 grados Fahrenheit. La Organización Mundial de la Salud definió los niveles de hipotermia en leve, moderada y severa. Los valores se encuentran estipulados en la diapositiva. Debe de realizarse todos los esfuerzos para mantener la temperatura dentro de los valores normales. Se debe evaluar la temperatura cada 15 a 30 minutos hasta que se encuentre en el rango normal y al menos cada hora hasta que el neonato sea transportado. El calor puede ser perdido y ganado por 4 mecanismos:
que son la conducción, convección, evaporación y radiación. La pérdida por conducción se da cuando hay transferencia de calor entre dos objetos sólidos que están en contacto el uno con el otro. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al neonato a prevenir la pérdida de calor por conducción? Calentando los objetos que van a estar en contacto con el neonato. Es decir, si lo vamos a colocar en la báscula, si vamos a colocarle el estetoscopio, la placa radiográfica, entre otras cosas, estos objetos deben ser previamente calentados. La pérdida de calor por convección se da cuando el calor corporal del neonato es llevado por corrientes de aire, es decir, cuando exponemos al neonato a corrientes de aire, de ventanas, puertas, ventiladores, etc. ¿Cómo podemos ayudarlo a no perder calor de esta forma? Cubriendo al recién nacido y evitar exponerlo a corrientes de aire. La otra forma de perder calor es por evaporación. La pérdida de calor por evaporación se da cuando la superficie de la piel o de las mucosas están húmedas y el ambiente está más caliente. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Secando al neonato y sobre todo, si es un neonato que está en riesgo de hipotermia, no bañarlo. Y por último, se puede perder calor por radiación. Esta pérdida de calor se da entre dos superficies sólidas que no están en contacto la una con la otra. La temperatura de la piel del neonato es usualmente más caliente que las superficies de las cosas que lo rodean. Entonces esta va a transmitir calor hacia estos objetos. Es por esto que para evitar este tipo de pérdida de calor debemos retirar al paciente de paredes o ventanas que estén frías. La hipotermia va a traer consigo una cascada de eventos que explican el porqué de la morbilidad y mortalidad en estos neonatos que la padecen. Cuando los sensores de temperatura central y periféricos detectan que existe estrés por frío, van a enviar señales al hipotálamo. El hipotálamo va a activar la liberación de norepinefrina. La norepinefrina va a tener como efectos en el cuerpo, primero, la vasoconstricción de vasos periféricos. Segundo, vasoconstricción de los vasos pulmonares. Y tercero, va a aumentar la utilización de glucosa. La vasoconstricción periférica va a producir que la sangre se encuentre centrada en el cuerpo, lo que evita la pérdida de calor. Sin embargo, produce un grado de hipoxia hacia los tejidos, ya que no llega suficiente oxígeno a estos. El incremento de la vasoconstricción pulmonar va a producir un cortocircuito de derecha a izquierda, es decir, que sangre desoxigenada del lado derecho va a pasar a través del conducto arterioso o foramen oval hacia el lado izquierdo y por ende a la circulación sistémica sin haber sido oxigenada previamente, lo que empeora la hipoxia en el paciente. Esta hipoxia va a hacer que el metabolismo del paciente cambie de ser aeróbico a anaeróbico dentro de los tejidos, lo que va a producir el aumento del ácido láctico, que a su vez va a aumentar el pH, lo cual va a producir que el cortocircuito de derecha a izquierda sea aún más grave. Además mencioné que la norepinefrina además aumentaba la utilización de glucosa, lo que va a producir que el paciente pueda entrar en un grado de hipoglicemia. Ahora pasamos a la A de la mnemotecnia stable, que es la vía aérea. Para determinar si el neonato está experimentando dificultad respiratoria, es necesario evaluar la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, el requerimiento de oxígeno, la saturación de oxígeno, ver si se puede obtener una radiografía de tórax y gases sanguíneos. La frecuencia respiratoria de un neonato va de 30 a 60 respiraciones por minuto. Estas deben ser sin dificultad y la entrada de aire debe ser igual en ambos campos pulmonares.
Si nos encontramos con una frecuencia respiratoria por debajo de 30, esto puede ser un signo de que el neonato está exhausto y se puede deber a un deterioro central como daño cerebral, medicamentos o choque severo. Si encontramos que la frecuencia respiratoria está por encima de 60, se debe evaluar el esfuerzo respiratorio, la oxigenación, la ventilación, solicitar gases sanguíneos y una radiografía de tórax, debido a que esta puede deberse a causas pulmonares o no pulmonares. Si se observa que existe taquipnia y PCO2 baja, es decir, por debajo de 35, la causa puede ser secundaria a algo no pulmonar, como por ejemplo una cardiopatía congénita, una acidosis metabólica o trastornos cerebrales. Si encontramos taquipnia y PCO2 alto, probablemente la causa sea secundaria a algo pulmonar, como un síndrome de dificultad respiratoria, neumonía, taquipnia transitoria del recién nacido, aspiración de meconio, líquido amniótico, sangre o contenido gástrico, hemorragia pulmonar, obstrucción de la vía aérea o masas torácicas, hernia diafragmática, neumotórax. Se deberá valorar el esfuerzo respiratorio del paciente. Para esto, además de la taquipnia, se debe ver si existe quejido. El quejido es un intento del neonato de incrementar la presión intratorácica cuando hay colapso alveolar, de modo que el quejido mantiene abiertas las vías aéreas pequeñas y ayuda a mantener la capacidad residual funcional y sirve como un mecanismo para aumentar la oxigenación y la ventilación. Se debe observar además si hay aleteo nasal, que es un signo de hambre de aire. Es como el neonato intenta disminuir la resistencia de las vías aéreas e incrementar el diámetro de las mismas. Además, se deberá ver si existen retracciones. Generalmente, las retracciones intercostales solas indican una dificultad respiratoria leve, pero cuando se acompañan de otro tipo de retracciones, significa que la dificultad es más aguda. Si un neonato se encuentra cianótico al aire ambiente y la dificultad respiratoria va de leve a moderada, se debe administrar oxígeno. Cuando se administra el oxígeno se debe medir la cantidad que se le está administrando para mantener una saturación de por lo menos 90%. Se debe evaluar constantemente el porcentaje de oxígeno que se administra para mantener dicha saturación. Si se observa que el requerimiento de oxígeno está incrementando rápidamente, esté o no empeorando la dificultad respiratoria, esto puede ser un signo de falla respiratoria o cardíaca. Ahora pasamos a la parte B de la mnemotecnia stable que hace referencia a blood pressure, presión arterial. Es importante definir el concepto de shock. Este se define como una serie compleja de acontecimientos clínicos que tienen lugar cuando hay un inadecuado o insuficiente transporte de oxígeno a las células para satisfacer los requerimientos de estas. Dentro de los tipos de shock encontramos el hipovolémico, el cardiogénico, el distributivo. El shock hipovolémico resulta de un bajo volumen de sangre circulante. Las causas de este pueden ser, por ejemplo, una pérdida aguda de sangre en el periodo intraparto, como una hemorragia fetomaterna, una placenta previa, daño del cordón umbilical, transfusión de gemelo a gemelo. También puede deberse a hemorragias postnatales, ya sea de cerebro, pulmón, glándulas adrenales, entre otras. También puede ser causado por una causa no hemorrágica, como por ejemplo una severa pérdida capilar secundaria a una infección o deshidratación. Y también puede deberse a hipotensión funcional, como por ejemplo un neumotórax a tensión que comprometa el gasto cardíaco o un neumopericardio que asimismo comprometa el gasto cardíaco. El otro tipo de shock, el cardiogénico, ocurre cuando el músculo cardíaco funciona pobremente.
y esto puede deberse a causas como asfixia intraparto o posparto, hipoxia y o acidosis metabólica, una infección bacteriana o viral, una hipoglicemia severa, defectos cardíacos congénitos, sobre todo aquellos con hipoxia severa. Por último, la infección severa puede llevar al tercer tipo de shock, que se conoce como shock séptico o distributivo. Los neonatos que tienen este tipo de choque rápidamente llegan a estar críticamente enfermos. Para evaluar el shock se deberá realizar un examen físico, el cual aborde los puntos especificados en la diapositiva. Se deberá ver la dificultad respiratoria, si es que hay un incremento del trabajo respiratorio, taquipnia, apnea, aleteo, quejido, todo lo que se habló en las diapositivas anteriores. Se deberá verificar los pulsos periféricos si se encuentran débiles. Se deberá ver la perfusión periférica. El tiempo llenado capilar prolongado es si es que este de aquí es mayor de 3 segundos. Se deberá ver además si la piel está marmórea, fría. Se deberá evaluar el color de la piel, si está cianótica, si está muy pálida. Se deberá además ver la frecuencia cardíaca, si el paciente tiene bradicardia, considerada menos de 100 latidos por minuto, y si es que existe taquicardia, que es una frecuencia cardíaca sostenida de más de 180 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca normal se encuentra entre 120 y 160 latidos por minuto, pero puede variar de 80 a 200 dependiendo del nivel de actividad del neonato. Si la taquicardia está por arriba de 220 latidos por minuto, se debe considerar la existencia de una taquicardia supraventricular. Además, se deberá realizar una radiografía de tórax para evaluar el tamaño del corazón, si es que éste se encuentra aumentado de tamaño o si se encuentra disminuido o comprimido. Por último, se deberá evaluar la presión arterial, que puede encontrarse normal o baja, dado a que la hipotensión es un signo tardío de descompensación cardíaca. Para el tratamiento del shock se deberá primero que nada identificar la causa o las causas y se deberá tratar de corregir problemas relacionados que puedan mejorar la función cardíaca. Para tratar el shock hipovolémico, la meta va a ser mejorar el volumen sanguíneo circulante. Se deberá evaluar si es que hay pérdida aguda de sangre o no. Si no hay pérdida aguda de sangre, se administrará solución salina al 0.9% o lactato de Ringer. La dosis es de 10 mililitros por kilogramo por dosis y se deberá administrar en un periodo de 15 a 30 minutos. Ojo que el tiempo de administración dependerá de la severidad y puede ser necesario administrarla más rápido que 15 minutos. Para el tratamiento del shock severo, puede ser que sea necesario administrar 2 o 3 o más bolos. Siempre se deberá evaluar la respuesta del neonato al tratamiento después de la administración de cada bolo y se decidirá si se requiere administrar más o no. Si sí hay pérdida de sangre en el shock hipovolémico, se deberá iniciar la reanimación con solución salina mientras se espera que lleguen los glóbulos rojos empacados o la sangre completa. La dosis será, asimismo, 10 mililitros por kilogramo por dosis y se deberá administrar en un periodo de 30 a 2 horas. Seguimos avanzando en la mnemotecnia stable. Vamos a la L, que hace referencia a los exámenes de laboratorio. Es importante recordar que las infecciones neonatales pueden ser devastadoras debido a la inmadurez inmunológica del recién nacido. Entonces es importante, antes de realizar el transporte, haber obtenido por lo menos estos exámenes: un conteo de glóbulos blancos, un hemocultivo, utilizando obvio todas las técnicas estériles, la glicemia y los gases sanguíneos, si es que el neonato tiene una dificultad respiratoria o si hay historia de choque.
Dependiendo de la historia del neonato y de sus factores de riesgo y de la presentación clínica, puede ser necesario obtener otros exámenes, como por ejemplo la PCR, electrolitos, calcio ionizado, función renal, exámenes de la función hepática, bilirrubina, estudios de coagulación, magnesio, entre otros. Los recién nacidos que no lucen bien o están en riesgo requieren cuidados anticipatorios, observaciones minuciosas y un tratamiento anticipado. El proceso ACORN utiliza un método clínico de trabajo que se basa en 8 pasos y van a integrar la evaluación, el control, el estudio diagnóstico, las intervenciones y el cuidado continuo que hay que seguirle dando al recién nacido. Acorn proporciona un enfoque sistemático y lógico para recolectar información y poder organizarla estableciendo prioridades. En la diapositiva se enumeran los 8 pasos del sistema Acorn. El primer paso va a ser identificar al recién nacido en riesgo, que lógico se va a beneficiar del proceso Acorn. El recién nacido en riesgo sería un recién nacido que no luzca bien, presente riesgo de enfermarse, fue reanimado o requiere algún cuidado para ser estabilizado. El segundo paso es determinar si es necesario reanimar inmediatamente. El tercer paso es realizar una evaluación primaria en las 6 áreas de interés, que van a ser respiratorio, cardiovascular, neurológico, quirúrgico, manejo de líquidos y glucosa y termorregulación. El cuarto paso es considerar la presencia de infección. El quinto paso va a ser generar, en base a lo que se ha realizado, una lista de problemas que requieran atención inmediata. El sexto paso va a ser completar la secuencia en base a la lista de problemas que fue realizada y en el orden de prioridad. El séptimo paso va a ser considerar la necesidad de consulta o transporte del neonato. Y por último, el octavo paso será brindar apoyo al recién nacido, su familia y equipo. En esta diapositiva se ilustra el proceso Acorn de manera esquemática y se observa que los 4 primeros pasos son signos de alerta, dado que el primero es reconocer al recién nacido en riesgo de enfermar, el segundo es determinar si se requiere una reanimación inmediata, el tercero es ver si existe algún problema actual en cualquiera de los sistemas evaluados, ya sea respiratorio, cardiovascular, quirúrgico, etc. Y el cuarto es considerar la posibilidad de infección. El quinto paso consiste en generar la lista de problemas en base a nuestra evaluación. El sexto paso corresponde en realizar las secuencias en orden de prioridad según lo que obtuvimos de la lista. El paso 7, considerar la necesidad de traslado. Y el 8, apoyo a todos los miembros en la diapositiva anterior mencionados. Se comienza el proceso diferenciando al recién nacido que aparentemente luce bien de aquel que no luce bien. Un recién nacido sano tiene signos vitales, color, actividad y actitud alimentaria normales. Eliminó meconio y orina en las primeras 24 horas de vida. El recién nacido enfermo puede presentar signos sutiles como un reflejo de succión débil o cosas mucho más obvias como una cianosis que no responde al oxígeno. Se debe vigilar atentamente al paciente para poder determinar si está en riesgo. La reanimación inmediata está por encima de cualquier otra necesidad del recién nacido y se destacan los signos mencionados en la diapositiva. Cualquier recién nacido que muestre uno o más de estos signos de reanimación debe pasar primero por la secuencia de reanimación. Para realizar el tercer paso, que es la evaluación primaria, cada área de interés se diferencia porque tiene signos de alerta específicos
que están estipuladas en la diapositiva. Por ejemplo, para el área respiratorio, los signos de alerta son: hay dificultad respiratoria, si es que sí hay, se marca con un visto, si no hay, se deja el casillero en blanco. El otro es frecuencia respiratoria más de 60 y el otro es recibe asistencia respiratoria. Nótese que en los tres signos al final hay un asterisco. Este asterisco indica que estos tres signos son factores de riesgo para infección, por lo que si se marca alguno de ellos, automáticamente se marcará que hay un riesgo de infección. El paso 4 será considerar la infección como un posible diagnóstico. Para esto, se deberá tener en cuenta si existe factor de riesgo para infección. Se debe tomar en cuenta si en nuestra evaluación primaria marcamos algún signo de alerta con asterisco o si existe un deterioro clínico. Una vez que se haya identificado que hay una posible infección, se debe instaurar el tratamiento antibiótico, dado a que los neonatos pueden beneficiarse mucho de esto. Dentro de los factores de riesgo para infección se encuentran factores preparto, intraparto y neonatales. Dentro de los factores preparto se encuentra infección materna, antecedente de hijo anterior con infección por estreptococos del grupo B, ruptura de membranas con menos de 37 semanas de edad gestacional. Dentro de intraparto, trabajo de parto prematuro, ruptura de membrana de más de 18 horas, temperatura oral materna más de 38 grados centígrados, sospecha de coriomionitis, sospecha de infección materna confirmada en orina, sangre. Dentro de los factores neonatales se encuentra la necesidad de reanimación, prematurez, bajo peso al nacer, recién nacidos que reciben cuidados intensivos e infección nosocomial adquirida o adquirida en la comunidad. El paso 5 consiste en generar una lista de problemas priorizados. El orden en el que se muestran en la diapositiva será el orden en el que deben ir siendo abordados. Para ponerle un visto a que existe un problema, significa que en el paso anterior, en el paso 3, en nuestra evaluación, encontramos un factor de riesgo para dicha área. Es decir, si por ejemplo en la parte respiratoria encontramos que la frecuencia está a más de 60, pues debemos ponerle un visto a que existe un problema respiratorio. Pueden existir problemas en más de uno de los componentes y digamos que existe un problema respiratorio y uno quirúrgico, pues el respiratorio, como está primero, debe ser abordado primero y luego el quirúrgico. Para cada problema existe una secuencia de pasos que culmina en un diagnóstico presuntivo y un tratamiento específico. Estas secuencias ya están elaboradas y las voy a adjuntar al final de las diapositivas.